Buenas noches, soy Jorge Humberto Paso Chávez y es un gusto para mí presentarles a la licenciada Elisa Jiménez Aguilar, que quien el día de hoy nos va a presentar en su conversatorio el tema Reforma Constitucional, una amenaza para la democracia. Y le voy a agradecer mucho al periodista Carlos Ramos Padilla que lleve a cabo la moderación de esta plática. Muchas gracias, licenciado Pasos. Bienvenidos todos. Hoy nos honra la participación de la licenciada Elisa Jiménez Aguilar, quien es una mujer combativa, funcionaria íntegra, defensora de instituciones y defensora de la justicia en uno de los marcos más nocivos dentro de la administración pública fomentada directamente por el Ejecutivo Federal. La licenciada Jiménez es una mexicana forjada en la Universidad Nacional Autónoma de México con la misión de ser estandarte de la justicia, esa que merecemos. Conoce del derecho penal por su formación en la Universidad de Barcelona. Bienvenida y muchas gracias, licenciada Elisa Jiménez. Y vamos al contexto. Una vez de debatir, en vez de debatir sobre las leyes que más nos convienen para organizarnos como sociedad y estar amparados en nuestros derechos y obligaciones fundamentales, hemos caído en la trampa de sumirnos en la superficial discusión, más no debate, sobre nombrar a sujetos a mano alzada con probable inexperiencia para ingresar a la máxima sala de justicia del país. Que se requiere una revisión del Poder Judicial y hacerlo perfectible es cierto y es necesario, pero llevarlo a su desaparición como uno de los poderes de la Unión es francamente atentatorio a nuestro equilibrio institucional. La aprobación de la reforma judicial, como lo plantea el gobierno, a través de elección de jueces y magistrados por voto popular, podría agravar el muy serio problema de la inseguridad en todo el territorio. Las voces expertas se han escuchado y las advertencias han sido muy claras, como las de la propia licenciada Elisa Jiménez Aguilar, así como de nuestros siempre reconocidos Patricia Aguayo Bernal y Reinaldo Reyes. Incluso consejeros del INE han declarado que un ejercicio de elección en urnas para este propósito es prácticamente imposible por tres razones: el presupuesto, el tiempo y el número de boletas a las que tendría que atender el ciudadano, comprendiendo además el complejo aparato de la sobrerepresentación. Adicionar a esto, elegir sin conocimiento a los aspirantes podría cimentar el camino para la injerencia y financiamiento de jueces y magistrados por poderes fácticos como el crimen organizado. Tenemos hoy el ejemplo del reciente caso de la aprehensión del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, asunto que ni el presidente entiende y ni está enterado, y que podría caer a evaluación y calificación de un juzgador a modo que favorezca los intereses de estos criminales. Sabemos que el Poder Legislativo ha sido sumiso a los caprichos de los gobernantes en turno a través de sus partidos políticos y de su mayoría en las curules. El dedazo, el fast track, las aprobaciones al vapor, la manipulación del reloj legislativo y la falta de quórum son trampas nada nuevas y siempre recurrentes. Esto no se debe permitir en el Poder Judicial. La improvisación, la mercadería de intereses, el acomodo de leyes e incluso la protección a delincuentes deben desaparecer de los salones donde se aplican las leyes fundamentales de la nación. Licenciada Jiménez, le escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches. Efectivamente, pues he intitulado esta charla, esta plática como la reforma constitucional, una amenaza para la democracia. Y creo que pues previamente pudiéramos hablar de la justificación o del contexto del por qué representa esta reforma constitucional una amenaza para la democracia de nuestro país. Me parece importante posicionarnos en ese contexto en el que pues hemos tenido que pasar todos y cada uno de los mexicanos desde el inicio de este gobierno, desde el 2018 en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial. ¿Y qué es lo que ha acontecido partiendo del inicio de ese pues, gobierno, si le podemos llamar así, de un gobierno populista indudablemente? ¿Qué es lo que ha acontecido con nuestro país? ¿Qué es lo que ha sucedido en casi 5 años, 8 meses de este gobierno? Bueno, pues primeramente debemos señalar que este gobierno cuando asume
pues la presidencia, pues ya traía una serie de políticas aparentemente públicas, de proyectos de gobierno que sorprendieron a muchísima gente. Prueba de ello es de que mucha gente votó precisamente por ese proyecto que se iba a construir. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no fue así. Primeramente empezó con programas clientelares, ¿no? Los programas sin una transparencia, sin una planeación, sin una rendición de cuentas. Los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, vale la pena señalar que dejaron pues como parte de las arcas de nuestro país, como parte de esta economía, cientos, miles de millones de pesos acumulados en fondos. A la llegada de este gobierno, acabó totalmente con esos fondos. ¿A dónde fueron destinados? No hay ninguna información al respecto. ¿Qué fue lo que se hizo en infraestructura? Nada. ¿Qué se hizo en el sistema de salud? Se destruyó. Un seguro universal de salud para todos los mexicanos. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que el sistema de salud que teníamos, el Seguro Popular, era muy bueno. La verdad, pues todos los mexicanos tenían acceso a los sistemas de salud, tanto públicos como privados. El acceso a medicamentos, ¿no? Hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Y como él dijo, voy a acabar con todo, no dijo que era lo que le estorbara, sino con todo lo que a él le pareciera era un exceso. Bueno, pues se acabó con el Seguro Popular. El sistema educativo también se exterminó prácticamente, la calidad en la educación está pues por los suelos, y la capacidad de destinar tantos recursos a una serie de ocurrencias, la creación de un aeropuerto que pues más bien que no parece aeropuerto, es una terminal aérea, la creación la construcción de un tren Maya en el sureste de nuestro país, que a la fecha no se ha construido, y que se ha triplicado el costo de esa emblemática obra personal, no de gobierno, la construcción de una refinería que no refina y que constantemente se sigue triplicando el costo de la construcción, y que pues por lo menos en 2 años pues no se va a terminar. Las áreas de refinación no están terminadas, se ha inaugurado, me parece, esa refinería no sé cuántas veces, pero indudablemente son proyectos que no tienen cabida en un gobierno como pues el que estamos ahorita padeciendo. Ahora, tenemos empresas, por ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, empresas que pues están quebradas. La deuda de Pemex es millonaria, la deuda de CFE igual, no hay dinero para el pago de pensiones del personal de estas dos empresas, y como ello podría yo mencionar muchísimos ejemplos, y no terminaríamos toda la noche de platicar sobre este fracaso de este gobierno. La deuda pública, la deuda hasta la terminación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la dejó más o menos en 10 billones punto y fracción de deuda. Pero esto viene de administraciones anteriores. Actualmente tenemos una deuda, aquí tengo incluso el dato, si me permiten, en los 6 primeros meses de este año, la deuda subió a 1.1 billones de pesos, es decir, más de 1,000 millones de pesos. Las obras emblemáticas, el gasto de la construcción del Tren Maya, y actualmente se ha acumulado una deuda de 16.14 billones de pesos, más o menos ese es el dato, vuelvo a repetir, son datos de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que ha pasado?
con este gobierno. Bueno, en este momento estoy señalando de las 20 reformas que fueron pues emitidas por iniciativa del gobierno federal, pues 18 tenemos que son constitucionales y 2 legales. Yo lo he denominado las locuras del emperador, porque no sé en realidad pues con qué proyecto de gobierno se puede echar a andar una serie de iniciativas que no tienen ningún sustento en su emisión. Tenemos un decreto de reformas, debe tener lógica, sentido, tener una fuente de financiamiento acorde a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No hay ningún proyecto en este sentido, ninguna planeación. Es decir, el dinero se ha ido, pues no sabemos a dónde. Se han emitido algunas determinaciones del gobierno en establecer la información como reservada por ser pues de importancia y trascendencia para la seguridad nacional, y esto conlleva pues a violaciones a derechos humanos también. Bueno, estas imágenes pues nos hablan, dicen que pues la sola imagen dice más que 1000 palabras de cómo está la situación en el país. En realidad estamos viviendo una inflación impresionante. Tenemos que en este año el crecimiento más o menos viene siendo del 1%. Para el año próximo se está considerando un crecimiento que viene rozando en menos del 1,5% en nuestra economía. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay dinero, que no hay crecimiento económico, que ya las arcas se acabaron. Entonces, pues en realidad el gobierno que va a recibir la próxima presidenta, pues es de pronóstico reservado. Es de pronóstico reservado porque recibe un país que no tiene cómo enfrentar una economía abierta. Desde la época del presidente Salinas de Gortari, que se vino una situación económica muy fuerte para el país. Afortunadamente, dentro de esas políticas del gobierno, ¿verdad?, entramos a una economía, a un comercio abierto, o sea, nos abrimos hacia el exterior, y eso vino a salvar pues a nuestro país. Ahora también se está pretendiendo atentar contra esa economía. Tenemos que una conquista no es un regalo, es el fruto de luchas y sacrificios. Tenemos que nuestro sistema judicial, nuestra Constitución, es producto de una serie de luchas de verdad que ha vivido nuestro país desde hace décadas, hace siglos, y que la seguimos viviendo. Tenemos una Constitución, ¿verdad?, que fue creada producto del primer gobierno constitucionalista de 1917 del presidente don Venustiano Carranza. Esa Constitución, ¿verdad?, pues contiene precisamente el reflejo de todos esos postulados que exigían en ese contexto real, económico, político y social del país. Bueno, pues ha venido funcionando. Ha habido muchas reformas en la Constitución, sí, por supuesto, pero hoy lo que se pretende es la desaparición, pues no solo de una Constitución que contiene un sistema judicial importante para la vida pues de los mexicanos y para la convivencia tanto nacional como en el concierto de naciones a nivel internacional. Con un nuevo sistema de justicia para los ciudadanos, pues bueno, sabemos que la elección por voto popular, pues es lo que traería como consecuencia. El país pues ya está en los huesos, ahora estaríamos los ciudadanos en esas condiciones. ¿Por qué me remití a hablar un poquito de estos antecedentes y ponernos en contexto? Porque precisamente no hay dinero. Una de las dimensiones de este gobierno dentro de esas locuras o de esas ocurrencias es precisamente la captura de uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial.
El Ejecutivo Federal, desafortunadamente, pues tiene cooptado pues a la propia administración pública federal, estatal y municipal, porque con independencia del régimen político de los municipios y de los estados, pues lo cierto es de que al haber capturado pues ya unas elecciones de estado, pues es indudable que pues ya se capturó al poder, a la administración pública federal. El poder legislativo pues ya también ha sido capturado por el Ejecutivo Federal, y lo único que pues le falta, porque hasta el día de hoy no lo ha podido lograr, es el poder, yo diría, de los más importantes que tiene nuestro país, es el Poder Judicial. El artículo 40 constitucional establece la división de poderes. ¿Y qué significa la división de poderes? Bueno, la existencia de un poder que se va a encargar no solo de vigilar, ¿no?, los actos arbitrarios del poder público, la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que significa la división de poderes, un poder autónomo, un poder independiente, un poder efectivo que garantice precisamente esos pesos y contrapesos de nuestro sistema político, económico y social. Tenemos la reforma al Poder Judicial, que tiene una serie de objetivos. Lo más importante es la elección a través del voto popular de ministros, magistrados y jueces. Esta reforma, en lo personal, no es una reforma a la justicia de nuestro país. No es así. Yo considero que esta reforma es una reforma política que sirve al Poder Ejecutivo para tener precisamente controlado el poder político, económico, social de este gobierno. No existe, pues después de haber hecho un análisis a esta reforma, yo no encuentro, por lo menos, ojalá alguien me pudiera decir que sí existe una situación en la que esté justificada esta reforma. Vuelvo a repetir, no es una reforma al sistema de justicia, es una reforma política, derivada pues de un gobierno populista, derivada de las intenciones de un gobierno que lo está haciendo como un primer aspecto. El control, ¿para qué lo requiere? Primero, pues para dar continuidad a sus programas electoreros y a su garantizar pues su permanencia en el poder, como un gobierno populista. Tenemos la elección por voto popular, ¿no? ¿Cómo se harán las elecciones? Que pues definitivamente yo vuelvo a preguntar, son 1,633 magistrados de circuito, jueces de distrito que se elegirán en cada uno de los 32 circuitos, y bueno, aquí se hace la mención de cómo. Bueno, ahora ya se hizo una consideración adicional, que dada la situación tan difícil de esta elección, bueno, pues hay una parte son 23 fideicomisos que pues se mantienen vigentes en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. ¿Por qué razón? Porque son fondos, como lo he venido mencionando, que han servido para un adecuado funcionamiento del Poder Judicial Federal, que garantice no solo los derechos de los trabajadores, sino también que garantice la justicia pronta y expedita, que garantice ese equilibrio entre los demás poderes de la Unión, que sirva de pesos y contrapesos. Eso es lo que garantizan esos fideicomisos. ¿Qué es lo que se pretende o cuál fue pues eso fue en un primer momento la intención del presidente cuando tocó el huracán el estado de Guerrero, de pues disponer de esos fondos? La verdad es 15,000 millones de pesos, pues no es nada comparado con lo que ha tirado a la basura este gobierno, para destinarlos a la reconstrucción del estado de Guerrero, pues por el paso del huracán. Una locura porque desapareció el gobierno, los fondos, ¿no?, se los gastó para enfrentar el Fonden,
pues situaciones de desastre de nuestro país. Tuvimos la pandemia, que costaron muchas vidas, que indudablemente pues una mala decisión, un mal sistema de salud que no se tuvo, fue lo que provocó la pérdida de muchos ciudadanos. Licenciada Jiménez, a través de los pronunciamientos que nos ha regalado, ha levantado mucha inquietud entre nuestro auditorio y se han formulado algunas preguntas que, si nos permite, habremos de plantearle en unos minutos más. Pero hablaba usted del paso del huracán Otis, que sirvió de fundamento al gobierno para agotar los recursos del FONDEM, pero una de las grandes inquietudes es que, a pesar de la carencia económica, del incremento de la violencia en ese estado y del hambre, fue una de las entidades que más votos en las elecciones pasadas otorgó a Morena. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, es lamentable que pues tenemos un país en donde la pobreza y la pobreza extrema permea en cada uno de los rincones de nuestro México. Desafortunadamente, ante la necesidad de las personas, ¿qué es lo que yo veo? Que este gobierno tiene pues esa forma perversa de adueñarse, de aprovecharse, ¿no? A través de discursos ideológicos manipulados sobre todo, que le han servido todos los días en sus famosas mañaneras para crear confianza en la población, para hacerles promesas que quizás cumpla pues, a un grupo muy pequeño de las personas que son beneficiadas con, pues yo digo, con esas dádivas. A través del otorgamiento de cantidades de dinero en efectivo y de los denominados programas, pues no se ha beneficiado a toda la población. Sin embargo, se ha creado la expectativa de poder beneficiarse. Sabemos, por ejemplo, en los estados más pobres del país, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, la Sierra de Chihuahua, en fin, la cantidad de pobreza extrema que existe. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el estado de Chiapas, en Guerrero, trabajé en Chilpancingo, y de verdad es una situación de pobreza impresionante. Esas personas que no traen ni siquiera un par de zapatos, que ahora es un pecado tener 2 pares de zapatos y tener 2 mudas para vestir, creo que ahora ya está pues ya sancionado por esta política de discurso populista del gobierno. Ellos valoran más el poder tener una cantidad, aunque sea una dádiva, de dinero para comer, que tener acceso a un sistema de salud, que tener acceso a medicamentos, que tener acceso a una educación de calidad, porque prima lo primero, o sea, ¿qué es lo que requiere de primera instancia el individuo? Pues comer. Creo que es la única función biológica que los ciudadanos nunca podrán dejar de hacer, el comer para sobrevivir, para subsistir. Entonces, eso ha sido muy determinante en la situación del por qué, aún a pesar de la situación que tenemos, el presidente ha logrado polarizar, ha logrado, ha logrado que los mexicanos, y sobre todo los mexicanos que reciben pues programas, ¿no?, nazca en ellos ese resentimiento, ese coraje de su situación de vida que no les permite aspirar a nada más. Y ante el convencimiento de que mientras más pobre se es, se vive mejor y se es feliz, y para alcanzar la felicidad hay que ser pobre, pues esa ha sido la ideología que ha filtrado este gobierno en la mente de cada uno de los ciudadanos. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales no podrá pues echarse abajo ese tipo de pensamientos. Hay otra situación muy importante, la delincuencia. En nuestro país sabemos que pues las 2/3 partes del país pues ya los han capturado el crimen organizado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente este gobierno ha utilizado como una bandera para promover la continuidad en este gobierno de la inseguridad, de la violencia. El gobierno dice, bueno, sí, ya se le fue de las manos,
Esas tonterías de abrazos no balazos nunca iban a funcionar. Aquí, ¿cómo se logra combatir la violencia, la inseguridad? Para tener un Estado de Derecho, cumpliendo con la ley. Con todo el rigor de la ley se combate la inseguridad y la violencia. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues me voy a abanderar tras un manto de impunidad, de inseguridad y de violencia, algo que yo no hice. Es uno de los temas que van a quedar en el olvido y de unas promesas incumplidas, promesas de gobierno, que bien dijo él, yo prometí, pero de prometer a cumplir es diferente, y lo está haciendo. Entonces, a través de esa manipulación de la inseguridad, de la violencia y la impunidad, la revira hacia las instituciones de impartición de justicia. Inseguridad, violencia, no es lo mismo que justicia, aunque van de la mano, no es así. A la gente se le ha engañado. ¿Y cómo se le ha engañado? Señalándole que, bueno, es que los jueces y los magistrados y los ministros tienen privilegios. Los jueces, magistrados y ministros son corruptos, son deshonestos. ¿Cómo vamos a acabar? A través de la elección popular de estos servidores públicos. Mentira, porque esa no es la solución para generar certeza en cuanto a la inseguridad, la violencia. No es así. La seguridad le corresponde como una función pública, una política pública del Estado, que es el Poder Ejecutivo. A él le corresponde garantizar la seguridad a todos y cada uno de los mexicanos. La impartición de justicia le corresponde velar porque se cumpla la ley al Poder Judicial Federal. Entonces, si nos damos cuenta del juego político y manipulador que hace este gobierno, pues eso es una engañifa. ¿Por qué? Porque la reforma que está proponiendo está encaminada a desaparecer uno de los poderes de la Unión. No está encaminada a corregir los sistemas de seguridad, como pudieran ser los cuerpos de policíacos, creando una política pública en prevención del delito, cambiando las estructuras y funciones de las fiscalías, asignando un número importante de recursos para la estructura orgánica de fiscalías, de cuerpos de seguridad. Ahora que sucedió lo de la detención del Mayo Zambada, creo que esto va pues a marcar, va a ser un parteaguas en lo que va a suceder en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque tenemos que el próximo gobierno que va a heredar Claudia Sheinbaum va a estar plagado de ineptitud, de mediocridad, carencia de recursos. Simplemente si volteamos a ver la designación del gabinete, pues yo en lo personal creo que con ese gabinete no va a sacar un gobierno, no va a sacar un país adelante, no va a llevar a la solución de políticas públicas sanas, no va a llevar a la estructura de un sistema tributario que garantice precisamente la captación de recursos. O sea, ella ya dijo, voy a darle continuidad, y la continuidad pues es lo que tenemos, la destrucción de un Estado, de un país que no va a mejorar, con ese discurso no va a mejorar en, no sé, 15, 20 años. Tendremos lo que está pasando en muchos países con gobiernos populistas. Ahora bien, ¿cuál es mi visión? Antes a la llegada del gobierno de López Obrador, había cuadros de gente capacitada, de gente profesional de carrera, con maestrías, con doctorados, preparados tanto en nuestro país como en el exterior. Esos cuadros, que fueron más o menos 400,000 integrantes que conformaban la administración pública, fueron despedidos. O sea, tal pareciera que la pericia, la capacidad, la profesionalidad, todos esos atributos que llevan a la conformación de una verdadera administración pública
para la generación de políticas públicas importantes, es lo que no quería el gobierno de López Obrador. Ahora, se fueron más, corrió, y no solo en la administración pública federal, en la estatal y municipal también se fueron muchas personas. Las personas que se quedaron, que son verdaderos profesionales, conocedores de la administración pública, no van a regresar a un gobierno como el de Morena. Definitivamente, en donde lo que impera pues es la mediocridad, la ineptitud. Si ustedes voltean a investigar cómo está la administración pública, está desbaratada. ¿Qué es lo que pretende este gobierno con esta reforma? No solo desaparecer el sistema de justicia federal, no. También pretende la captura de los órganos autónomos. ¿Y por qué digo captura? Él también quiere desaparecerlos. Tenemos la COFESE, el INAI, pero ¿por qué? Dice, es que no van a desaparecer, van a seguir funcionando, solo que no tienen ninguna justificación, se genera mucho gasto. Entonces hay que desaparecerlos, ¿no? Y las funciones van a ser absorbidas por secretarías de Estado. Entonces, los recursos destinados a esos órganos autónomos va a ser capturado también por este gobierno, y pienso que el próximo. Dentro de estos organismos autónomos tenemos al Banco de México. El Banco de México, hay que recordar que pues tiene las reservas nacionales y tiene pues en materia de las remesas. ¿Y qué va a pasar con esos recursos, con esos fondos? También podríamos pensar que pueden ya disponer, ante la captura de los organismos autónomos, ¿podrían disponer de esos recursos? ¿En qué situación quedaría el país? Ya no hay manera de enfrentar ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones económicas nacionales e internacionales, porque dijo apenas, hubo una declaración de este gobierno de que no, la opinión de la ONU, de la comisionada, de la relatora comisionada de la ONU, en materia de justicia de la judicatura, justicia e independencia de la judicatura, no, ese es un problema de soberanía y pues no hay que hacerle caso. Ay, caray, perdónenme, pero esa es una engañifa y es una absoluta ignorancia de este gobierno. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 1 y 133 de la Constitución, el Estado mexicano forma parte de tratados internacionales. Desde el momento en que los firma y los ratifica, no podemos dejar de observar su cumplimiento. Entonces, una manifestación tan, ¿cómo poderle decir? Tan simple, de tanta ignorancia, no es posible que así haya transitado nuestro país. ¿Cuál es la visión hacia futuro? ¿Cuál es la visión hacia futuro con este gobierno y con esta reforma? Bueno, para empezar, hacia futuro mi percepción es esta. Pues no hay recursos, no hay dinero, como dijera en su momento el presidente Milei, no hay plata. Y sin plata, sin un sistema tributario que no está fortalecido, sin recursos de la inversión privada, sin inversión extranjera, sin nada, pues no hay recursos. Ha dicho en otra de sus mañaneras este gobierno, y también el de Claudia Sheinbaum, este gobierno deja finanzas sanas. No es cierto. La inversión creció en un 100%. Caray, otra mentira. Hay un problema aquí de la inversión. Tenemos la inversión directa e indirecta. Lo que han hecho los inversionistas ha sido reinvertir las utilidades generadas por sus empresas. El 95% de las inversiones ha sido las inversiones que se vuelven a reciclar, que se vuelven a reutilizar, y solo el 5% de inversiones han sido directas, o sea, nada. ¿Qué es lo que vemos hacia el futuro? Pues de que no vamos a poder salir adelante. No hay cuadros tampoco de un personal profesional, ni en Cámara de Diputados por parte de Morena, ni en el gabinete, y la inseguridad
no se ve para cuándo pueda ser combatida. Tenemos que el Ejército, la Marina, podrían colaborar conjuntamente con el secretario de Seguridad Pública, que fue designado en el gabinete, y que yo en ese sentido pues creo que fue la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque García Harfuch por lo menos conoce su trabajo, a eso se ha dedicado toda la vida, más allá de pues aquellos puntos que manchan su desempeño, eso es otra cosa, pero por lo menos creo que si hubiera un buen convenio, un buen acompañamiento en materia de seguridad y que a Claudia Sheinbaum la dejaran hacer su trabajo y se fuera desmarcando del gobierno de López Obrador, creo que podría salir adelante el país. Ahora, la reforma constitucional, pues yo creo que se debería ir al bote de la basura, porque no hay manera de cómo implementar una reforma en esos términos. Una reforma debe provenir desde adentro de los expertices, de la gente que conoce, de la gente de carrera, de la gente que sabe cómo funciona la justicia federal en nuestro país. No puede provenir de una serie de ocurrencias que traen como finalidad pues la captura del Poder Judicial y indudablemente de esos pesos y contrapesos. Dice el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos, pues que en su publicación el 5 de febrero de 1917 únicamente ha sufrido 2 reformas, bueno, han sufrido más, pero me refiero a las más importantes, sin que en ella se modificara la voluntad del pueblo en constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, el 27 de noviembre del 2023, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su edición vespertina, dicho artículo sufrió tácitamente la reforma más trascendente de su publicación, y es que a partir de ese momento, en realidad, esta reforma se debe de leer de la siguiente manera. Es voluntad de Andrés Manuel López Obrador constituirse en una dictadura, apoderarse de fideicomisos, es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque sabemos que todos esos fondos han servido para capturarlos este gobierno sin ninguna rendición de cuentas, sin ninguna transparencia, y no hemos visto en absoluto ataque a la pobreza, servicios de salud de calidad, un sistema educativo pues de gran envergadura, infraestructura en nuestro país que ha sido destruida con la falta de inversión. Vemos lo que ha pasado en las instalaciones del metro. No hay dinero que se invierta, al contrario, se sigue pues quitando presupuesto a la administración pública, a la infraestructura. Apenas acabo de escuchar en las noticias que van a reducir nuevamente presupuesto al sector salud. Se vienen ahorita enfermedades, pues ya nuevamente tenemos el COVID, una de las variantes, ¿y con qué se va a enfrentar nuevamente el problema de salud? No hay medicamentos, no hay dinero, no hay infraestructura hospitalaria, la gente se está muriendo. Entonces, refinerías que pues que están a cargo de otra persona que pues no entiendo todo el daño que le ha causado al país, me refiero al que tiene la titularidad de CFE, que no aceptan la inversión privada, que tienen capturado pues al sector energético, a los organismos de competencia económica, no digamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues está capturada desde la designación de la señora Rosario Piedra, me parece que algo así, la hija de Rosario Piedra, pero sigue siendo Piedra. Esa es la situación, donde no hay una verdadera defensa a los derechos de los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues con esta reforma no hay certeza jurídica,
No hay garantía para la inversión nacional ni extranjera. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Ante la inseguridad y la violencia, ¿quién va a querer invertir en nuestro país? Ahora, el famoso nearshoring, eso fue un sueño. ¿Por qué? Porque el nearshoring ya se fue, ¿sí? No hubo esa seguridad, esa certeza, lo vemos con Elon Musk, que pues iba a invertir en Monterrey, ya se fue con toda su inversión. Y así como él, la captura de capitales por parte de este gobierno, las extorsiones también por parte de este gobierno hacia la inversión, hacia empresarios, la influencia del crimen organizado, no constituyen garantías para ninguna inversión en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nadie invierte, no hay crecimiento económico. Al inicio de esta plática les comentaba que para el año que viene se proyecta un crecimiento de menos del 1.5%, o sea, nada. ¿Con qué van a echar a andar una reforma constitucional si no se tienen los recursos? Esa es la pregunta, ¿cómo y con qué? Más allá de que no tienen también, esta reforma adolece de toda logística, de todo un sistema y mecanismos para cambiar una estructura orgánica. Ante una reforma, lo que debemos tener presente es que no es posible cambiar una estructura orgánica y una estructura de tipo procedimental. No hay ninguna estructura que venga o que ya esté preparada para poder enfrentar una locura de esta reforma constitucional, mal llamada reforma porque es una engañifa, es una política electorera de este gobierno y que desafortunadamente los ciudadanos están cayendo en el engaño de que pues con esta reforma ahora sí los van a proteger de la impunidad y de la inseguridad y de la violencia. No es así. Mire, Plan C concede, colapsará el país. Se viene un colapso con esta reforma. Reformar o derrocar al Poder Judicial. Yo creo que este gobierno es un gobierno que ha sido, pues dada, pues lo pequeñísimo que es en cuanto a su capacidad intelectual, perdón, no quiero ser grosera, pero pues hay una incapacidad intelectual impresionante, una capacidad para dividir y polarizar a la población, una capacidad perversa de llevar a un país, ¿sí?, al despeñadero, con tal de ¿qué? De yo mantenerme en el poder a costa de lo que sea y no tener que enfrentar ninguna responsabilidad. Esta reforma constitucional sirve precisamente para derrocar al Poder Judicial, uno de los poderes que ha dado certeza jurídica y que ha logrado, pues hasta el día de hoy, mantener la paz social. Y dice, bueno, ¿por qué razón también le sirve a este gobierno? Porque hay un tema muy interesante. ¿Por qué le sirve? Porque lo hace desde una manera de la prevención, desde el punto de vista de la prevención y de la protección. ¿A él le sirve una reforma? Sí, ¿por qué? Porque desapareciendo y capturando al Poder Judicial, toda la corrupción, todo el saqueo, toda la desbandada de él, su familia y toda su camarilla, ¿qué es lo que pasaría si el Poder Judicial está en poder del propio Ejecutivo? Pues no va a haber a quien le rinda cuentas de esta mala administración durante todo el sexenio. Entonces, no sé si se dan cuenta cómo manejan la información y cómo ya hay en el haber de una persona tanto daño, tanto rencor, esa capacidad de vengarse, porque como ha sido un contrapeso, pues ha tenido que rendir cuentas. No se le ha permitido hacer lo que pues ha querido hacer con otras reformas. Sin embargo, aún así, que ha sido un contrapeso, vean hasta dónde ha llevado al país. Creo que es un fracaso esta gobernación y me parece que la justicia, ¿sí?, que la justicia lo va a juzgar, que la historia y la vida también le van a pedir cuentas, ¿sí? La elección popular, este es el discurso para la designación pues de sus miembros. Ya ahora dijo que
pues como no hay manera, no hay logística, pues a través de una tómbola. Quiere desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial para y del presupuesto capturarlo para financiar la elección a través de una elección popular. Vamos, que eso es no sé en qué momento tuvo ese sueño, ¿no? Vive una realidad paralela y es lo que pretende hacer ahora. Como no tiene la manera de cortar y sacar a todo el Poder Judicial, ¿cuál es la pretensión de este gobierno o del que viene? Bueno, pues voy a capturar a gente que esté, pues que sea afín ya a Morena, desde dentro del Poder Judicial, desde dentro de los ministros, como tenemos ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel, gente que está en el Consejo, que son de Morena. De alguna manera ya hay gente de Morena dentro del Poder Judicial. Pues voy a ir capturando cuando menos un porcentaje y a los demás, ¿no? Mientras echo a andar todas estas locuras, y a los demás, pues los voy a ir designando poco a poco, ¿no? Se viene en el 2026, vencen las condiciones generales de trabajo de los burócratas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo a través del exministro Lelo de la Rea? Que también ha sido un operador de López Obrador. A mí me parece algo indigno. Yo creo que cuando uno se pone una toga, hay que portarla con dignidad, con valentía, con honor. Es algo que no todos han tenido el privilegio de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues cambiar las condiciones generales de trabajo para que entren en vigor en el 2027 y puedan entrar ya con la nueva designación de jueces, magistrados, ministros, etcétera. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿y la carrera judicial dónde queda? Aquí quedaría 99% de lealtad y un 1% de conocimiento. Pues esa sería la política de López Obrador. Enterrarían la carrera judicial. Bueno, ahora sí, como les decía, una imagen dice más que 1000 palabras o palabrotas. Ahorita vamos a acabar con esta, bueno, así lo dicen, hija de la tan. ¿Cuál constitución? Ni que la, bueno, dale con todo leña. Esa es la situación que hemos visto. El 7 de marzo de 1815 fue la fundación del primer Tribunal Supremo de Justicia de la Nación en Ario de Rosales, Michoacán. Y pues aquí hay una frase muy, muy importante y célebre, que es de José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Solamente esto se va a lograr si el Poder Judicial pues va caminando, cualquier poder, cualquier institución no es impoluta, no es perfecta, pero eso no significa que no pueda, con el paso del tiempo, con las condiciones correctas, adecuadas, como lo he mencionado, que se pueda ir mejorando la justicia, claro, con las aportaciones, pero no para unos fines perversos que pretendan exterminar uno de los poderes, que vuelvo a repetir, nos han dado estabilidad, nos han garantizado una apertura económica, somos creo que la economía número 15 a nivel mundial, y que hayan garantizado la paz social. Con todo y lo que ha acontecido de esta mala gobernación, ha habido paz social. Entonces creo que, bueno, pues la respuesta está sobre la mesa. Si a mí me preguntaran qué haría con la reforma constitucional, no dudaría en contestar, la tiraría de donde vino, al bote de la basura. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues. Licenciada Elisa Jiménez, tenemos acumulado un importante número de interrogantes, de preguntas, 30 minutos y las vamos respondiendo. Podría pensar, dice Jesús Fernández, podría pensar que el gobierno actual sería un sistema presidencialista que atenta a la división de poderes. No, creo que mi respuesta es no, de acuerdo a lo que establece el artículo 40 constitucional.
sobre la base de los resultados y del proceso de cómo ha conducido al país este gobierno. Ganarse al pueblo a través de dádivas demuestra que la sociedad es más corrupta que el gobierno, es decir, ¿tenemos el gobierno que merecemos? Yo no lo vería de esa manera. Yo creo que es la situación de el nivel de necesidad, la pobreza en la que se ha mantenido a este país en muchos sectores de la población y la falta de un sistema educativo del cual no ha formado parte pues muchos de los habitantes de esta sociedad, digamos un 60%. Ante la carencia, la violencia y el desempleo, ¿cómo rescatar al país con un poder judicial secuestrado? No hay manera, no hay manera. Tendría que ser, seguir teniendo vigencia el Poder Judicial, sí caminar sobre pues, el mejoramiento de la impartición de justicia, pero un Poder Judicial autónomo, independiente y fortalecido, creo que es la única manera de poder garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Qué hay de la libertad anticipada de delincuentes a través del indulto o la amnistía? Bueno, yo creo que el indulto es una facultad constitucional, ¿verdad? Está prevista y se da en determinadas circunstancias. Una rápidamente mencionó en el caso de la siembra de estupefacientes por parte de campesinos. Ahí el Poder Ejecutivo puede dar el indulto para ponerlo en absoluta o inmediata libertad cuando se demuestre que por un estado de necesidad pues incurrió en pues no colusión, sino en la práctica de sembrar estupefacientes, marihuana. Pero en el caso de la amnistía me parece que es un despropósito, me parece que es una situación que está encaminada a generar más corrupción, más impunidad, porque no hay reglas en cuanto a la transparencia, criterios bajo los cuales se estaría estableciendo esa aplicación de esa figura de amnistía. Yo creo esa amnistía anticipada me parece que es un despropósito de este gobierno. ¿La pretensión de liberar a Mario Aburto es político entonces? Yo creo que habría que ver, analizar cada caso en concreto, si efectivamente se dan los supuestos para emitir un indulto, no la ley de amnistía. ¿No? Ese decreto de amnistía le otorga al presidente de la República facultades absolutas para liberar a las personas que él considere que deben ser liberadas. O sea, no establece bajo qué parámetros, bajo qué mecanismos, bajo qué criterios, o sea, no establece nada. Entonces, el indulto establece casos específicos en la propia Constitución. La ley de amnistía es una facultad absoluta que se está pues autorregalando el propio Poder Ejecutivo. Yo no creo que ese decreto de amnistía sea conveniente para nuestro país. ¿Hasta dónde la injerencia de Estados Unidos y Canadá podrían lograr los equilibrios de poder en México? Bueno, pues mediante el cumplimiento de los tratados internacionales, de todos los acuerdos internacionales, hay que recordar que México forma parte de una economía abierta y que al momento en que formamos parte a nivel internacional, pues de tratados, de acuerdos comerciales con nuestros socios principales, que son Estados Unidos y Canadá, desde ese momento, pues hay intereses de inversión aquí en nuestro país, hay política pública exterior, entonces todo eso está consensado. Yo creo que a nivel internacional podrían ellos tener el derecho, y lo tienen, porque deben respetarse todos esos acuerdos en política migratoria. En política migratoria creo que pues no ha habido todavía un buen desempeño del gobierno federal, el mexicano, pero en política económica, ¿no? En política exterior, yo creo que sí, pues sería importante la injerencia de Estados Unidos en ese sentido. Que esto no quiere decir que invada con ese actuar, invada la soberanía nacional, creo que no. ¿Y la diferencia o impacto entre que gane Kamala Harris
o Donald Trump? Bueno, en lo personal creo que Kamala Harris es una persona preparada que ha formado parte pues de gobiernos demócratas que han llevado a Estados Unidos, pues yo en lo personal creo que a un desarrollo económico importante, un crecimiento en materia de empleos. Yo creo que sería la designación la más idónea de Kamala Harris. En el caso de Donald Trump, creo que no, tiene un corte populista y hemos visto, la experiencia nos los ha demostrado, cuál es la tendencia de los gobiernos populistas. La información que pueda otorgar los capos capturados en Estados Unidos podrían significar la caída de la Cuarta T. Bueno, es una pregunta un tanto compleja, pues no sabemos qué es lo que vayan a declarar. Yo creo que sería importante saber, ¿no?, qué es lo que van a declarar. Lo que es un hecho es de que en materia de crimen organizado, en las diferentes modalidades, narcotráfico, trata de personas, etcétera, creo que es importante hablar sobre la vinculación, sobre todo me remito porque pues es lo que estamos viviendo, de pues autoridades importantes, podría ser incluso el gobierno, ante la pues el solapar todo el comportamiento del crimen organizado, la conducta, el mensaje que ha llevado a cabo, la política de abrazos no balazos, pues todo eso converge en un punto, en considerar pues de que hay pues contubernio, de que hay participación, de que hay corrupción, de que hay impunidad. Y a pesar de los acuerdos internacionales signados por México, ¿cómo entender que el presidente de nuestro país no sepa ni entienda qué ocurrió con la captura del Mayo Zambada? Pues es que es una persona que nunca le ha interesado ni la civilidad, ni la situación que vive nuestro país. De hecho, pues él ha vivido una vida, una realidad paralela. Nunca sale de Palacio, nunca ha salido del país. Bueno, yo no tengo conocimiento más que creo que fue a una reunión, no recuerdo en dónde, pero pues en San Diego, pero pues una persona que está cerrada, ¿no?, a la existencia de ese concierto de nuestro país, de las naciones, pues indudablemente no le interesa la gobernación. El presidente que va de salida nunca le importó la gobernación, sino que le importó llegar al poder, y una persona, dicen que cuando el poder no tiene límites, el poder mata, y es lo que ha hecho este gobierno. Entonces lo demás no le importa. Pero hay antecedentes a la captura del Mayo Zambada y que preocupan y ocupan y no están claros, como la aprehensión del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, que siendo un hombre con mayor información de inteligencia de este país, fue capturado para llegar a Disneylandia con los nietos, es decir, ni el propio general lo sabía, menos el gobierno de México, y luego es liberado, regresado a México y aquí indultado. Creo que aquí obedece más bien acuerdos entre Estados Unidos y este gobierno que tienen que ver con problemas de migración. Hay que recordar que también Estados Unidos, bueno, pues está viviendo procesos para la próxima elección, y esos acuerdos han disminuido o disminuyeron en ese sentido la capacidad para poder pues hacer efectiva la captura, la determinación, hacia dónde va la dirección exacta del gobierno estadounidense. Creo que pues por ahí falló el Estado mexicano. La corrupción y la impunidad es lo que permea en nuestro país. Pero entonces entendemos que para la captura del general Cienfuegos sí hubo acuerdos, pero con el Mayo Zambada, ¿no? Pues yo creo que sí, pero ahorita yo creo que también el gobierno de López Obrador tendría que estar muy preocupado, porque pues no sabemos cuál vaya a ser pues la reacción, las declaraciones, qué acuerdos. Hay que recordar que en Estados Unidos pues el régimen, ¿no?, el régimen jurídico es diferente al nuestro. Entonces, bueno, pudiera ser que se puedan negociar algunos beneficios a cambio de información que puedan involucrar autoridades mexicanas, ¿no? El licenciado Humberto Pasos,
¿Cuál es su percepción, licenciada, de lo que pueda afectar la reforma al Poder Judicial de la Federación en materia de inversión mexicana y extranjera sobre la continuidad del sistema bancario y de la economía en general? Pues yo veo una situación catastrófica. O sea, si la reforma constitucional al Poder Judicial cobra vigencia, yo creo que los escenarios serían catastróficos. Y me parece que no habría inversionistas nacionales o internacionales, incluyendo los banqueros, que puedan propiciar o participar en rescatar a nuestro país, en tratar de fomentar el mejoramiento económico y sacar al país adelante, o por lo menos participar de esas decisiones. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos seguridad jurídica o certeza jurídica, no hay garantías para las inversiones. Raúl Caballero dice, ¿qué podemos hacer las organizaciones ciudadanas para detener e impedir la reforma? Ser combativas, ser disruptivas y defender nuestra democracia y defender nuestro sistema de justicia depositada en el Poder Judicial Federal. ¿Con qué elementos, con qué armas? Pues tenemos la defensa nacional, la defensa internacional, tenemos muchos mecanismos de defensa todavía hoy por hoy para hacer valer los derechos. O sea, la como defensa ciudadanos. nacional no es el ejército, es la resistencia civil. Ah, sí, por supuesto, sí, no, el ejército queda en otro plano. ¿Bueno o malo? Bueno, pues hay que recordar que este gobierno ya capturó al ejército, ¿sí? Invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo presupuesto, pues para tener contentos, yo creo que a los altos mandos y sabemos que el ejército pues es el órgano del poder público represor por parte del Estado. Bueno, ese sería un tema a debatir, licenciado Pasos, cuando estas personas que llegan al gobierno en sexenios anteriores acusaban de represores a las Fuerzas Armadas y ahora son sus jefes supremos, ¿no? Así es. Maribel pregunta, ¿por qué se permiten las candidaturas de Sheinbaum y Clara Brugada cuando se anticipa que violentan a la Constitución al no nacer en México? Bueno, porque, ya ese aspecto me parece que pues ya quedó superado. Sabemos perfectamente que las designaciones pues a veces son contrarias a la ley, a la Constitución. Sin embargo, hay una serie de maquinaciones dentro pues del poder público para poder acomodar la legislación a modo y hacer que pues tengan esa posibilidad de ubicarse en el supuesto de procedibilidad para obtener o ser partícipes de una elección popular. Es la corrupción, es lo que tenemos en nuestro país. ¿Este será el sexenio más corrupto en la historia de México? Yo creo que sí, y pudiera ser si hay continuidad con el gobierno de la próxima presidenta que en breve será, pues ya tendrá su constancia de validez de la elección. Si no se desmarca de este gobierno, pues serán yo creo que los dos. ¿Y habrá deslinde o no? Yo en lo personal, de las manifestaciones, los discursos, yo creo que López Obrador ya capturó a Claudia Sheinbaum. Esa es mi opinión. ¿Y no será al revés? No, porque el costo político de una candidata a quien pues ya ganó una elección, podemos dar por hecho, y a quien le imponen un gabinete, ¿no? Y la designación de todo el grupo que va a trabajar con ella, que va a integrarlo, que pues, huelga decirlo, pues no son los más experimentados, los más capaces, no, ahí están, es un grupo de mucha gente con una gran mediocridad y un servilismo impresionante. Desde ese momento no hay una separación entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero el hecho de que la señora Sheinbaum se entreviste y abra comunicación ya con los conservadores, con los fifís, con los medios de comunicación, con los inversionistas, con Estados Unidos, con la Santa Sede,
¿No significa ya un rompimiento con López Obrador? Yo creo que ahorita el país está transitando por una situación coyuntural muy fuerte. Recordemos que cuando López Obrador en su campaña hizo una serie de manifestaciones, de compromisos con la sociedad civil, con los empresarios, con los periodistas independientes, en fin. Y todo el mundo le creyó y ahí están los resultados. Yo creo que esto lo vamos a ver sobre la marcha. Una vez que tome posesión del cargo, que rinda la protesta, pues ya veremos. Si Claudia Sheinbaum no da marcha atrás a esta reforma constitucional o pseudo reforma constitucional, yo creo que eso marcará, será el parteaguas de una desmarcación o no con López Obrador. Ahí va a ser, ese va a ser el punto de división para saber cuál será el gobierno de Claudia Sheinbaum y qué es lo que vamos a esperar o tenemos que esperar los mexicanos. Y en materia internacional, porque las grandes pifias que se han dado en este gobierno son evidentes y son contradictorias. Es decir, pedimos disculpas al Vaticano y a España por la conquista, pero no a Estados Unidos por habernos arrebatado el territorio. Estamos a favor de Maduro, pero rompemos con Perú y con Panamá. Y ahora el último grave error, la última gran comunicación equívoca del gobierno entrante es invitar a Vladimir Putin a la toma de posesión de la doctora Sheinbaum e invitar de igual manera al presidente de Ucrania, que ya mandó un mensaje diciendo es el momento de aprender a este criminal de guerra, a ver si lo hace, señora Sheinbaum. Yo creo que ella no lo va a hacer. Ella ha sido manipulada, simple y sencillamente va a guardar silencio. Es mi opinión. Yo creo que la próxima presidenta no se va a atrever a pues hacer alguna manifestación de esta envergadura porque, vuelvo a repetir, el costo político va a ser muy grande para ella y no creo que ella quiera arriesgarse. ¿Y de abrirse los archivos que dice la DEA tener contra la familia presidencial? Pues eso sería importante. Sería importante porque eso le daría transparencia, confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum, claro que sí. Eso sería muy importante y sería de una trascendencia relevante para el país. ¿Lo va a hacer? Híjole, yo en lo personal no lo creo, pero bueno, dicen que la esperanza muere al último y hay que darle un voto de confianza, pero no caer en la ingenuidad. Pues creo que con los Estados Unidos no hay permisos, ¿no? Así ya advirtieron incluso que intervendrían militarmente para combatir a los cárteles mexicanos. Pues ya lo estamos viendo con la captura del Mayo Zambada y bueno, las condiciones en cómo se haya dado esa captura, bueno, eso ya es otra situación, pero creo que ellos están decididos y van a seguir en esa política. Hay una serie de situaciones muy interesantes que pueden ser materia de una discusión en la mesa, pero por lo pronto, pues yo estoy de acuerdo, yo avalo la determinación de Estados Unidos en hacer el trabajo que le corresponde, el hacer el trabajo que nunca hizo y que no ha hecho este gobierno. Es decir, autorizar una intervención armada extranjera en México. Pero yo no creo que sea una intervención armada en México. Me parece que en materia de seguridad nacional y seguridad internacional, hay acuerdos con el gobierno mexicano. Era lo que yo mencionaba hace un momento, que hay tratados en muchos temas, y con base en esos tratados, en los acuerdos internacionales, en todo lo que pues ha construido México junto con Estados Unidos y Canadá y con otros países del mundo, incluyendo en la ONU, pues yo creo que habría que ver realmente cuál es la situación. No podemos decir que van a venir a invadirnos. Yo creo que no. Hay acuerdos con la DEA, hay acuerdos con el FBI. Entonces, habría que ver cuál es la situación real de que este gobierno se ha negado a cumplir con esa cooperación. Y por eso ha venido la reacción desde el exterior, ¿no? Es lo que me parece. Cerramos con Raúl Caballero, que insiste en cuestionarla,
Dice, ¿cómo explicarnos el crecimiento económico acelerado de México durante el desarrollo estabilizador si no contábamos con un poder judicial independiente del Ejecutivo? Si bien es cierto que no era un poder absolutamente independiente, sabemos que no hay poderes impolutos, poderes perfectos, que a veces, es cierto, a veces están capturados por el poder hegemónico, pero eso no significa el que pueda desamparar, desproteger todos los sectores, ¿no?, de la sociedad. Entonces, cuando hay situaciones de desprotección, cuando hay sectores que necesitan ser arropados y bajo quizás una política pública de un gobierno hegemónico que pretende quizás capturar a un poder, pero no de una manera tan brutal como lo ha hecho este gobierno, tan brutal que tiene más allá de una racionalidad, más allá de una situación que sea sensata para el gobierno, que sea lógica, ¿no? Lo que invade este gobierno, y ahí tenemos esas locuras, pues es la venganza, es el poder ilimitado, es el resentimiento, es el odio. Todos estos factores es lo que han marcado la diferencia hacia el pasado. Este señor es una persona enferma, esta persona no está en sus cabales, pero esa es la persona por la que votaron, creo que 30 millones de mexicanos. 36 millones. Bueno, fueron 36 en el 2018, creo que fueron 30, ¿no? 30. Ahora fueron Son 36. Esa es la situación. Licenciado Humberto Pasos, ¿qué podemos concluir después de las reflexiones que nos ha realizado la licenciada Jiménez? Porque entendemos que este es el primer cambio de administración pública con mayor continuidad, pero con mayor especulación, dudas, sospechas y miedo. Que existe una gran incertidumbre realmente en relación a lo que va a pasar en el futuro con el país. Desconocemos cómo va a reaccionar Claudia Sheinbaum en cuanto tome el poder, si va a actuar como lo hizo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas expulsó del país a Plutarco Elías Calles. No sé si ese sea la manera de pensar de Claudia Sheinbaum, pero lo que sí entiendo es que ella desde muy joven ha sido una persona que ha tenido muy arraigada en su manera de pensar las ideas más que socialistas, comunistas, y ha sido admiradora de filósofos encausados a esas teorías como Marx y Engels, y desde luego, aun cuando ambos filósofos están totalmente superados, y les digo filósofos porque pues, gente que estudió y quizás tenía alguna idea de lo que buscaba, pues Marx sí le procuraba más ser como él definía al comunismo, pero Engels definitivamente no, él se conducía como un liberal, así que eran conductas distintas, y mi preocupación es que Claudia Sheinbaum pueda ser alguien que se conduzca con esa libertad, pero haciendo que la gente que habitamos en este país pues tengamos la idea de la teoría de un par de zapatos es más que suficiente. Así que no tengo mucha esperanza, a menos de que el Poder Judicial se defienda, a menos de que el Poder Judicial establezca algún parámetro que haga necesaria la negociación. Así que yo veo en el futuro la condición para que tengamos esa posibilidad de que la autonomía y la independencia del Poder Judicial se respete, en que el Poder Judicial enarbole la bandera precisamente de la libertad que estamos esperando todos los ciudadanos que lleve a cabo con el objeto de adherirnos precisamente a su lucha. Así que eso es lo que yo veo. Antes de terminar, licenciada, ¿alguna idea adicional? Sí, y me gustaría adicionar a lo que acaba de mencionar el licenciado.
Yo creo que en el momento en que Claudia Sheinbaum se desmarque del gobierno de López Obrador, en el momento en que construya, integre cuadros realmente de gente profesional, de gente de carrera, de gente con principios y valores institucionales muy altos, de gente profesional, 100% profesional, y pasen al olvido, ¿verdad?, las frases de 90% de lealtad y 10% de conocimiento, cuando cancelen, ¿verdad?, esas ideas que son unas tonterías, unas verdaderas tonterías, y integre su gabinete con los cuadros que realmente necesita la administración pública y sea rescatada de esa manera, en ese momento creo que pudiera dar visos de ser un gobierno que puede construir hacia el futuro. Licenciado Humberto Pasos, cerramos esta interesante emisión, por favor. Claro, muchísimas gracias, licenciada Elisa, por habernos acompañado el día de hoy en este conversatorio. Y pues, Carlos, ¿qué te puedo decir? Agradecido con tu moderación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en la noche y buenas noches. Gracias. Gracias.